Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Gracias a todas y todos por sumarse el día de hoy a nuestro webinar de precios de transferencia en Centroamérica, organizado por Casino Asociados y SFI, Santa Fe Associates Internacional. Bueno, este tema nos lo vienen pidiendo hace mucho. Como saben, nosotros venimos haciendo webinars casi todos los meses, desde que arrancamos en esta modalidad virtual. Y para el día de hoy queríamos traer caras nuevas, y sobre todo especialistas en este tema que es tan importante para muchas de las empresas de la región. Así que hoy trajimos a Leo Dominella desde Argentina, que él ha sido nuestro partner en este tema desde hace años, desde que arrancamos con precio de transferencia en Panamá, y obviamente al licenciado Neil Lee, que siempre nos acompaña en estas charlas que tienen que ver de impuestos. Así que, Leo, Neil, bienvenidos. Chris también, que Chris me va a estar acompañando ahora en un rato, que va a ser el moderador de esta charla. Leo, si querés, podés pasar la slide. Sí. Bueno, a mí ya me conocen casi todos, y así que esto lo vamos a pasar rápido. Mi nombre es Diego Tomasino, soy el director regional de Casino Asociados y coordinador regional de Santa Fe Associates para el Caribe. Ahora actualmente estoy residiendo en Miami, pero bueno, vamos a ir a las personas importantes, así que Leo, pasá. Les cuento un poquito de Casino para las personas que por primera vez se suban a nuestros webinars. Casino arrancó en Argentina hace más de 15 años. Actualmente contamos sucursales propias en más de 5 países y somos parte de la red Santa Fe. Un poco nuestro objetivo es dar servicios personalizados en los temas no solo contables, sino también de auditoría, payroll, planilla, en todos los lugares y todos nuestros clientes. Básicamente van a encontrar este servicio personalizado, y la idea es esa, tener un contacto directo con cada uno de nuestros clientes. Y bueno, como les comenté, hace más de 6 años, Leo, si podés pasar, formamos parte de Santa Fe. Santa Fe es una red internacional de firmas profesionales que brindan servicios de consultoría, impuestos, auditoría. Estamos en más de 70 países, más de 13.700, ese número ya seguramente creció mucho más en estos últimos meses. Y lo bueno, lo más importante es que somos parte del foro de firmas, lo que nos permite competir y ofrecer servicios en la misma forma de otras empresas multinacionales en este rubro. Y la ventaja que tenemos es que con nuestros socios, de los cuales hay muchos el día de hoy acá conectados, es que tenemos mucha comunicación y con la ventaja de poder centralizar los servicios para Latinoamérica, ya sea desde Panamá o de algún otro país. Entonces muchas veces pasa que empresas que están basadas en Panamá o en otro país requieren algún otro tipo de servicio en la región, y con SFI lo podemos dar. Y el tema de hoy es un poco esto, es un tema que compete mucho a las empresas multinacionales, multiregionales, y es un tema que si bien tiene bastante tiempo en algunos países, en otros todavía es bastante nuevo, y sobre todo con este contexto actual ha cambiado mucho y todavía hay algunas dudas. Entonces, el día de hoy, antes de ir a los tecnicismos, le quiero preguntar a Leo, a Neil, a Chris, ¿cómo ven un poquito el contexto actual en temas de intercambio comercial de empresas relacionadas? ¿Qué me dicen? Bueno, en un principio yo lo que noto, cada vez las administraciones fiscales se están profesionalizando más en términos de internacionalización, ¿sí? Tanto como es el movimiento de bienes como es el movimiento de servicios, ¿sí? La generación de valor. Esto un poco presionado por la sociedad y también por los distintos organismos supranacionales, ¿sí? Y la realidad es que el mundo se va moviendo a eso. No olvidemos que esto de precios de transferencia nace en los 90 con la reciente llegada de Internet, y hoy estamos muy diferente en donde, miren, ustedes, algunos están en Panamá, otros en Honduras, Dominicana, yo estoy en Argentina y estamos a la vez participando del mismo webinar. Entonces, así como sucede eso, también sucede en lo laboral. Y más ahora con el contexto de la pandemia COVID-19.
en donde los que no lo hacían, lo hacen desde su casa, ¿sí? O en gran parte tuvieron que ayornarse y generar su granito de arena desde... Entonces, esto requiere que tanto fiscalmente como legalmente, como profesionalmente, todo se vaya ayornando y mejorando. Entonces, en la medida que el ser humano va evolucionando, las empresas lo mismo y, por tanto, las autoridades fiscales también lo deben hacer. Y seguramente después entraremos en este tema, pero decime, Leo, según tu experiencia, ¿cuál crees que es la autoridad fiscal, digamos, en los países que ya has trabajado? ¿Cuáles son las más fuertes que has visto? El problema es que, a ver, nosotros somos latinoamericanos. Nosotros no somos vecinos, somos hermanos, para lo bueno y para lo malo, para juntarnos y para distanciarnos. Con todo lo que eso lleva, ¿no? Con un hermano. Hoy lo que ha pasado, me parece que es clave, que como grupo, ¿sí? En este contexto, porque en otros contextos no ha pasado así, pero en este contexto, las autoridades fiscales por bloque de países se han fortalecido mucho. No hay una independiente que vos digas, bueno, no sé, en este contexto tal autoridad fiscal es pionera. No, lo que está sucediendo ahora es que con los acuerdos de generan que sean fuertes en bloque y que, por ejemplo, en las fronteras más del sur, Argentina, Chile, Uruguay, trabajen en bloque. Y allá en Centroamérica pasa exactamente lo mismo. Cuando una legislación mejora, mejoran todas a la vez, porque es muy fácil hacer el traslado de ese know-how y de fijarse qué es lo que están mirando. Por eso hay tanto compartir información, por eso han cambiado las legislaciones, por eso por ahí saltan fiscalizaciones de precios de transferencia en particular, a través de que son fiscalizados en otros países, llega una fiscalización contraparte. Eso es porque se han fortalecido mucho en bloque. Ahora lo vamos a ver, pero a partir de 2014-2015 cambia mucho el contexto y por presiones tanto de la OCDE como del G20, terminan generando esto. No era el propósito de OCDE y del G20, sino era fortalecer a las administraciones fiscales de cada uno de los países, pero en este contexto lo que lograron, por lo menos para Latinoamérica, es eso. Excelente, Leo. Gracias por compartir esa visión. ¿Vos, Cris, cómo ves esto? Claramente comparto la opinión de Leo. Es como que se va contagiando y todo, digamos, para que cada administración fiscal sea mejor, ninguna va a tender a flexibilizar, sino a estandarizar y digamos que todo funcione como un todo y que puede cruzar información y que más lentos que otro. En Latinoamérica en general va más lento como por otros países. Pero como dice él, si Panamá determina que va a hacer algo, probablemente Guatemala, Honduras en breve también lo adopte o tenga que adoptarlo. Tal cual. Y Lili, vos, antes de arrancar, ¿cómo ves Panamá puntualmente? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leo. Los fiscos han crecido agigantadamente en los últimos años y ya no es sorpresa que los fiscos son más para auditorías y más que nada en este tiempo donde el COVID lo que ha hecho es disminuir esa recaudación, por lo cual no es nada sorprendente que cada vez haya más leyes para tratar de que no se pasen contribuciones de un país a otro. Es lo que busca el estudio de precios de transferencias. Tal cual, es así. Y además, bueno, por lo menos lo que veo desde afuera es que los fiscos van aprovechando también esta virtualización que hay como para hacer mayores alcances. Últimamente es más fácil llegar a los contribuyentes, pedirle información, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Así que yo ahora me voy a retirar un segundo. Voy a dejar a Cris para que esté moderando en el caso de las preguntas que pueden ir poniendo en el chat. Igual saben que al final siempre está la parte de preguntas y respuestas. Pueden ir dejándolas en el chat. No tengan miedo de preguntar, casos puntuales y cualquier cosa. Igual al final también están los medios de contacto. Así que, Leo,
el escenario es todo tuyo. Muchas gracias por estar acá y también, así que adelante. Gracias, Diego. Bueno, acá hago la presentación formal, si bien ya la estuvimos conociendo hace un ratito. Bueno, Leonardo, como recién lo comentó, es un especialista de precios de transferencia en Casin por más de 10 años ya. Es economista de la Universidad Nacional del Sur y tiene un magíster en comercio exterior en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, hoy básicamente nos va a comentar un poco más en detalle lo que nos comentó recién del contexto actual y un poquito, digamos, las reglamentaciones de cada país, cuándo implementar un precio a nivel internacional que está bueno tener en cuenta para tanto el informe como las declaraciones de precio de transferencia. Leo, Bueno, adelante. Cristian, gracias por la introducción. A ver, básicamente lo que intento con esta presentación es, bueno, repasar algunos conceptos básicos de precio de transferencia. Supongo que si están en este webinar, algo conocen de precios. Y si no, bueno, básicamente repasar algunos conceptos, de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿sí? Base de precios de transferencia es el valor cobrado por una empresa en la venta o transferencia de un bien, servicio, propiedad intangible a otra empresa vinculada, en principio, situada en otro país. ¿Por qué digo en principio? Porque depende de la legislación, también trata las operaciones con vinculadas a nivel local, es decir, al mismo país. A ver, se trata de un precio, ¿sí? Por esa prestación que se acuerda en una operación entre dos empresas que tienen intereses comunes, ¿sí? Intereses económicos comunes por ser parte del mismo negocio. A ver, acá lo interesante de la definición o lo que nos tiene que quedar es que son operaciones que no se realizan entre partes independientes. Entonces, no está el... bueno, en las clases de economía, el libre mercado de Adam Smith, ¿sí? No está el mercado como árbitro en esa distribución de ingresos y gastos, ¿sí? Los precios no están en mercados, no se negocian en mercados libres o abiertos. Entonces, el precio de transferencia vendría a determinar cuál es la porción de ganancia que va a llevar caso, porque solo hablamos de partes vinculadas, ¿sí? En cada transacción. A ver, la importancia de esto es que si hay distintos países, es muy probable que haya distintas tasas de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, echa la ley, echa la trampa, decimos en Argentina, hay cierto incentivo a transferir esas utilidades, ¿sí? Es decir, a nivel grupo buscar la menor tasa efectiva de impuesto. A modo de ejemplo, si supongamos yo tengo una empresa que se llama Dominela, el grupo Dominela va a decir, bueno, si el impuesto a la renta en Argentina es del 35% y en Uruguay es del 20%, vamos a hacer las operaciones de manera tal que en Argentina quede menos ganancia y que la ganancia se vaya a Uruguay. ¿Para qué? Yo voy a pagar ganancias, no es que no las voy a abonar, no voy a pagar, o sea, voy a pagar el impuesto a la renta, no es que lo quiero evadir, pero sí lo voy a pagar en el lugar que me salga más barato. Entonces está ese incentivo en los grupos multinacionales. Entonces, con esto de precios de transferencia, la idea es generar un mecanismo preventivo para esa elusión o evasión del impuesto, ¿sí? De ahí nace el concepto de precios de transferencia. A ver, los antecedentes son largos, como bien hablaba un poquito hace un rato Diego, en el sentido de que los países, luego de que la OCDE ponga los lineamientos de cuáles son los temas de precio de transferencia, etcétera, se empiezan a incorporar. A ver, yo acá puse un listado de más o menos empezó el tema, lo que no significa que en esos años se tratara con la profesionalidad o a nivel tan profesional como lo hace ahora. Por ejemplo, si vemos, Chile fue el primero en el 96, sí, pero Chile no fue efectivo hasta 2008, entonces por ahí no tiene sentido. Argentina en el 99 empieza a ser efectivo en 2001, y así sucesivamente en lo que es Sudamérica. Lo que es Centroamérica, bueno, tenemos Salvador, República Dominicana, son todos países que arrancaron más temprano, 2010, 2011, después tenemos a Panamá en 2011 y 2012, Costa Rica 2013, Guatemala 2013, Honduras 2014, Nicaragua 2017.
a ver, empezaron a estar los primeros antecedentes a nivel ley de precios de transferencia en esos países. No significa que se hiciera efectivo o hubiera una obligación de presentación exactamente en esos años. Todos estos países, salvo Brasil, siguen los lineamientos OCDE. ¿Por qué lo digo eso? Porque Brasil es un mundo totalmente aparte, en el que los análisis de precio de transferencia no tienen nada que ver con lo que conocemos en estos países, ¿sí? Son muy, muy distintos. Después, si quieren, lo vemos, o si a alguno le interesa, me lo preguntan. No hay problema. Estos de la OCDE fueron los que primeros tratan lo de precio de transferencia. Bueno, para el que no conoce la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesta por un montón de países, 30, creo que ahora, de países miembros, creo que ahora son más de 30, y el principal objetivo es coordinar políticas económicas y sociales. Dentro de eso, la OCDE se empieza a dedicar a la problemática que conduce a la competencia fiscal dañosa. Esto de que hablábamos, bueno, si de impuesto a la renta, quizás los grupos nacionales prefieran instalarse ahí porque van a pagar menos ganancias o tienen una menor renta sobre los dividendos, etc. Entonces empezó a estudiar esto y estableció estos lineamientos de precios de transferencia basados en este principio arm's length. Primero, lineamientos de precio de transferencia, volvamos, tratemos de buscar el contexto son los 90, recién arrancaba Internet, ¿sí? Recién, o sea, hablar de una empresa multinacional, es decir, una empresa que estuviera en más de un país, era algo muy importante, algo que no es una empresa local, viene de afuera. Era importante, y ahora si se fijan, es muy fácil pasarse de una frontera a la otra con una pyme, con una pequeña y mediana empresa, uno puede tener una sucursal en otro país. Es mucho más accesible. ¿Por qué? Porque hay más conocimiento, es más fácil trasladar una frontera, hay incentivos de los distintos países para que nos instalemos en varios a la vez, a proveer bienes y servicios. Entonces, de vuelta, contexto los 90. ¿Cuál es el principio de arm's length? Básicamente, lo que dice es que operaciones entre estas partes vinculadas del grupo debe ser similar al precio fijado en operaciones comparables entre partes independientes. ¿Qué es lo que intenta hacer? Es decir, bueno, a ver, la única forma de evitar la competencia fiscal dañosa es tratar de que esas operaciones con empresas vinculadas sean similares o sean tratadas de forma similar a lo que son las operaciones con empresas independientes. Que la realidad es un híbrido porque, a ver, justamente la empresa, o sea, la única forma que sea entre partes independientes es para mejorar su volumen y ingresar en mercados nuevos y tener un mercado mayor. Pero el resto de las operaciones o las razones por las cuales una multinacional se incorpora a nuevos países, muchas veces desde el lado de los costos es para aprovechar economías de escala. Entonces aprovecha el tema del grupo. Entonces, bueno, es por eso que aún estando este principio de arm's length, sigue estando la posibilidad de fiscal o de precios de transferencia intragrupo que sea agresiva en términos fiscales. Bien. Estamos hablando de compañías vinculadas, o operaciones entre compañías vinculadas. ¿Qué es esto de la vinculación? Bueno, voy a tratar la vinculación según OCDE. ¿Por qué? Porque cada país después la ha ayornado y ha incorporado distintas aristas, ¿sí? Pero en términos de vinculación, la OCDE establece primero, que es una vinculación legal. Veamos, una empresa participe directa o indirectamente, tanto en la dirección, el control o el capital de la empresa de otro, ¿sí? Que se ubica en otro país. Ese es bien clarito, es legal. Lo podemos encontrar en los libros, en las actas de constitución de las empresas, quiénes forman parte del directorio, quiénes tienen las acciones, bien legal. Y la siguiente es una vinculación funcional, y sobre esta es la más discutida o la que cada país incorpora aristas o la va modificando. La vinculación. Las empresas pueden estar relacionadas por sus, valga la redundancia, relaciones comerciales o financieras, o unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de las acordadas por empresas independientes. Suena medio raro, la definición parece compleja, lo es en realidad, porque una vinculación funcional, imagínense
una situación de poder entre dos empresas que son independientes, pero hay una que tiene un poder sobre la otra. Mercados monopsónicos. Ejemplo, tengo un cliente que tiene el 70% de mis ventas. Claramente no voy a tratar a ese cliente que tiene el 70% con mis otros 50 clientes que ocupan el 30% de mi facturación. Claramente ese único cliente de 70% es en gran parte la razón de ser de mi empresa. Tengo una vinculación funcional con esa empresa. Seguramente yo le haga descuentos por volúmenes, tenga mayor consideración en sus plazos de pago, o vea qué situación siga teniendo esa demanda hacia mi producto o servicio. ¿Sí? Eso es una vinculación funcional. Bien, el informe de precios de transferencia. A ver, ahora lo vamos a ver con Neil más detallado país por país, qué es lo que se requiere, ¿no? Pero básicamente hasta esas primeras legislaciones lo que se pedía era una declaración en cada país, ¿no? En términos generales, se pedía una declaración jurada de precios de transferencia en donde se establecían los importes por vinculada, después se van ayornando, te piden algunos datos del informe de precio de transferencia, y la segunda cosa que te piden los determinados fiscos o autoridades fiscales de cada país es el informe de precio de transferencia, ya sea que lo tengas que presentar o por lo menos conservar, pero te lo piden. El informe está dividido en dos partes, en dos grandes capítulos. Uno que es un análisis funcional, se lo denomina, que trata justamente de eso, de funciones, activos, riesgos y mercados. Identificar y comparar las actividades. ¿Cuáles son? Identificar bien los recursos que emplea para llevar a cabo esas funciones, sus activos, ¿sí? Identificar qué riesgos realmente se enfrenta, ¿sí? No es lo mismo un distribuidor mayorista que un minorista, una maquila. Claramente tenemos que identificar qué riesgos tiene la empresa y si la empresa local tiene esos riesgos o los riesgos son en realidad de la empresa del exterior. Y luego brindar un marco contextual, ver en qué mercados estamos actuando y cómo se lleva adelante este tipo de negocios en esos mercados. ¿Sí? Análisis más ad hoc, la parte del análisis funcional habla mucho de la empresa y de cómo lleva a cabo su negocio y sus operaciones con compañías vinculadas, que es en definitiva lo que los fiscos quieren que analicemos. Entonces, en base a ese análisis funcional, se hace un análisis económico de las transacciones con compañías vinculadas. Entonces, hay distintos métodos que se establecen en la OCDE, en los lineamientos de la OCDE, que la mayoría de los países de los que les presenten siguen, que son, los nombres, no tiene mucho sentido que caigamos en el detalle, pero tenés el precio comparable entre partes independientes, que lo que compara directamente es el precio de un producto, ¿sí? Luego tenemos dos métodos de rentabilidad que analizan rentabilidades brutas, que son el precio de reventa entre partes independientes, utilizada para distribuidores, y el método del costo más beneficio, el cost plus, que se usa para hacer servicios y empresas. Y después tenemos otros dos métodos residuales, el método de división de ganancias, el PSM, y el del margen neto de la transacción, que hablan de rentabilidades operativas. Ahora bien, existen otros métodos, muchas veces aceptados por la legislación, generalmente se habla de algún método particular para commodities, o otros que se puedan demostrar que son mejores que los anteriores para demostrar los precios de transferencia. Hacen como si fueran entre partes independientes. Bueno, una vez seleccionado el método, se seleccionan cuáles son los comparables, si son propios de la empresa. Yo le vendía a mi vinculada de una manera muy similar a lo que le vendía un tercero independiente, comparo volúmenes, comparo rentabilidades, comparo precios o el método que haya elegido, eso es un comparable interno, o voy a tener que recurrir a un comparable externo. ¿De dónde salen esos comparables externos? De bases de datos. Bien, luego elegí método. Elegí quiénes son mis comparables, ahora tengo que elegir cuáles, qué comparar rentabilidades. Bueno, hay una serie de indicadores permitidos primero por la OCDE, después por cada país, en la legislación de cada país figuran,
seleccionamos cuál es el indicador correcto para la actividad o para la transacción. Luego de eso, hacemos la comparación con esto del cálculo de la mediana y el rango intercuartil, o de precios o de rentabilidades. Bien, hicimos el análisis funcional, hicimos el análisis económico, conclusión. ¿Las operaciones son a precios de mercado? Es decir, ¿son como entre partes independientes? Este año presentamos el informe, no tenemos ningún tipo de ajuste. Conclusión B, no. La otra conclusión es que puede que los precios de transferencia estén mal y que hayamos, sin querer, hecho algo mal y que tengamos un problema de precio de transferencia. Tenemos un problema de precio de transferencia, hay que hacer el ajuste correspondiente y ese ajuste va a derivar en un ajuste sobre el impuesto a la renta. Por eso la importancia de los precios de transferencia. Bien, esas son básicamente, digamos, lo que es el de transferencia. Volviendo al contexto, estábamos hablando de los 90. Bien, todo va cambiando y todo se va ayornando. Es lo que hablábamos un poco primero con las preguntas de Diego y que es lo que les comentaba que íbamos a tratar un poco. Para el año, para mediados o sea, para el 2010, 2011, 2012 fueron años de muchos cambios en donde se da una internacionalización de un montón de empresas que empiezan a ser realmente globales. No es que están en 2 o 3 países, sino que están en todos los países. Entonces, esas empresas empiezan a tener un prestigio, ¿sí? Y una imagen que los hace líderes. Y sobre esos líderes, la gente, la sociedad, empieza a ver cuál es su comportamiento, tanto en calidad de producto como en su comportamiento en general. No solamente miden el producto o el servicio que venden, sino algo más. La moralidad en el planeamiento fiscal agresivo es ahora evitar es igual a evadir. Cuando legalmente evitar no es ilegal de morales, para el público sí lo es. Entonces empiezan a haber casos muy conocidos como Apple, como Google, como Amazon y como Starbucks, que cambiaron un poco el paradigma y ahora les voy a contar, pero empieza a haber mayor actividad tanto de la sociedad como de organismos supranacionales. Hay una exposición al riesgo de la reputación de la empresa, de la imagen, que trata de evitar las noticias malas, ¿sí? En la tapa de los diarios, básicamente. Compañías paguen lo que tengan que pagar. Que ganen, no digan que no. O sea, está perfecto que Amazon, que Google, que Starbucks estén en todos lados, pero tienen que pagar lo que tienen que pagar. Lo tienen que pagar en mi país, en el del vecino, en todos lados, porque ellos están en todos lados. Entonces, lo deberían pagar. Ese es un poco el concepto que se empieza a dar a partir de la segunda década del 2000, ¿no? Entonces, el G20 dice que la evasión de impuestos, las prácticas dañinas y el planeamiento fiscal agresivo tienen que ser atacados. Cuando antes era que mejor y tratar de pagar la menor tasa efectiva de impuestos. Bueno, el G20 empieza en sus reuniones a mostrar que esto no está del todo bien y que en realidad los perjudicados son todos los países y son todas las sociedades. Entonces empiezan a cobrar mucha influencia los organismos supranacionales, impulsados por la misma sociedad, ¿no? Entonces los países apoyan cada vez más las actividades de estos organismos, como obviamente la OCDE, las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el G20. Impulsados por esto, porque ya en el 2010 lo que era tecnología, internet y la no, o sea, la poca identidad de la geografía y la globalización básicamente empieza a tener una importancia muy grande en muchos aspectos y en el tema impositivo también. Entonces se empieza a hablar de BEPS, ¿sí? Base Erosion, erosión de la base imponible. Que lo que es esto es básicamente tratar de mecanismos fiscales o estos planes fiscales de las multinacionales, tratar de reducir la ganancia en países o en jurisdicciones particulares. Aquellas más caras, y yo acá no quiero estar, no quiero pagar el impuesto a las ganancias o a la renta en este país. Prefiero pagarlo en aquel país que me da mayor beneficio. Entonces, de vuelta, trato de llevarme la ganancia a otro lado. Profit shifting, traslado de beneficios, es cuando más allá de eso, más allá de
llevarme la ganancia de un lado impositiva global, es decir, lograr la tasa efectiva menor de impuestos. Entonces se empieza a hablar de BEPS en función de esos dos conceptos, reducir la ganancia en un país y aparte de reducirla en un país, llevarla a nivel grupo a lo menor posible. De vuelta, las estrategias BEPS no son ilegales, pero son muy agresivas, ¿sí? Y en definitiva no benefician a ningún país, ¿sí? Sino que se benefician las empresas. BEPS pueden, cuando son demasiado inteligentes, pueden terminar en una doble no imposición, ¿sí? Como fue el caso de Irlanda, que fue el que, de Apple Irlanda, que explotó todo, digamos, y que fue el detonante de estas acciones de la OCDE. A ver, obviamente van a distorsionar la competencia, ¿sí? Y es una asignación ineficiente totalmente de recursos, ¿sí? Porque, de vuelta, van a ser artilugios fiscales de manera tal que la ganancia quede en el venga. Entonces ya empieza a haber una distorsión de que donde se genera el valor agregado no es donde realmente se paga el impuesto, ¿sí? Entonces ahí está el problema, que a nivel de planificación fiscal es espectacular, está muy bien pensado, pero a nivel social es pésimo, ¿sí? Porque quien genera el ingreso no es quien termina pagando el impuesto, ¿sí? Entonces, básicamente, se empiezan a dar estas acciones por parte de la OCDE y documentos que intentan establecer o tratar de prevenir las acciones BEPS. La acción 8 es por movimientos de intangibles. La acción 9 es esto de evitar transferir los riesgos de una empresa a otra asignando un capital excesivo a una cuando en realidad no lo tiene, como darle un intangible, por ejemplo, la marca, etc. Pero bueno, la marca de Amazon está en el Congo. No, no está en el Congo, está en Estados Unidos, ¿sí? Entonces no vayas a pagar por la marca Estados Unidos. Bien, y también había unas situaciones muy particulares que nosotros los veíamos mucho en lo que es los distintos estudios de precio de transferencia, prevenir operaciones BEPS, que en realidad son operaciones entrevinculadas que sinceramente no se harían entre partes independientes. El ejemplo clásico, y si ustedes participan de empresas multinacionales, es el tema del management fee. Puede pagar un management fee para aprender a operar en un determinado mercado por un tiempo razonable. 3, 5 años, pero no va a pagar 20 años el management fee. No tiene ningún sentido pagarlo. Entonces, analizada individualmente, la operación estaba perfecta, valía la pena, pagaba un porcentaje razonable, siempre daba bien. Ahora, lo que no era razonable es que sea mantenida en el tiempo. Bien, y por último, la acción 13 implica nuevos requisitos de documentación en lo que es precio de transferencia. Que todas las legislaciones implicaban una declaración jurada local y el informe de precio de transferencia, ya sea presentarlo o realizarlo, ahora empieza a haber más requisitos por esto del compartir información entre los fiscos. Se empieza a hablar de un country by country report, que es una declaración jurada que se presenta, las multinacionales la presentan en un solo país y puede ser replicada en otros, pero se presenta en uno y todos los fiscos acceden a esa información, que es todas las operaciones con los distintos montos por tipo de operación del grupo multinacional. Y se habla también de un master file, que antes eso se hacía también uno solo a nivel grupo y se presentaba en un fisco solo, en una administración fiscal sola, y ahora la mayoría de los países lo están adoptando, que por más que lo hayas presentado en otro país, preséntamelo a mí también, que yo también lo quiero ver. Eso en los últimos 3 años en la mayoría de los países tenés que informar si el grupo presenta el country by country, dónde lo presenta, y por el otro lado, muchas administraciones fiscales pedirte el master file, que es una presentación funcional del grupo. Quiénes son los accionistas, cómo llevan a cabo sus negocios, cuáles son las empresas que tienen el intangible, quiénes son las que hacen actividades de investigación y desarrollo, quiénes son las que producen, quiénes son las que distribuyen, etc. Así que básicamente ese es el contexto previo al COVID.
ahora lo voy a dejar a Neil para que básicamente hable un poco más en relación dentro de Centroamérica. Gracias, Leo. Antes de que comiences, quería ver si alguien tenía una consulta, pues fueron como muchos temas en 10, 12 minutos. Después de que alguien tenga una consulta, si no entendió un concepto, una sigla, adelante con preguntas. Yo, por ejemplo, tenía una puntual, Leo, que es simplemente conceptual, no para entrar en detalle. Digamos, una empresa puede decidir qué método aplicar, pero luego tiene que mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Es correcto? A ver, medio que el método que aplicar, si bien antes existía siempre, cierta la existe, pero sí hay que ser muy taxativo de por qué rechazar los métodos y por qué los puedes rechazar. Básicamente, el método de preferencia por excelencia es el precio comparable entre partes independientes, que implica comparar el valor de un producto. Si se lo vendes a un vinculado y se lo vendes a un tercero, listo, ya ahí tenés una comparación y es súper directa. Precio, servicio, etcétera. Bueno, ahora, si no lo vendiste más o menos en un periodo temporal razonable, tendrás que pasar a otro si el bien. Si vos sos una empresa distribuidora, nunca vas a poder elegir el precio, el método del cost plus, y viceversa. Si sos manufacturero o prestador de servicio, nunca vas a poder elegir el de reventa. Ahora bien, suponte que eliges uno de nivel bruto, de análisis de margen bruto. Después puedes pasar a otro método, pero tienes que tener una justificación de por qué pasaste a otro método, ¿sí? ¿Por qué ahora, en vez de analizarlo a nivel bruto, lo analizas a nivel de margen operativo? Y así sucesivamente. Es decir, los fiscos, se supone que si vos llevas una actividad de negocio y la llevas a lo largo del tiempo, es muy difícil que cambie tu metodología de análisis, porque se supone que si tu negocio no cambió, no debiera cambiar tu metodología. Ahora bien, por ahí se dan circunstancias particulares en un periodo fiscal, en un año comercial, digamos, que hacen que puedas cambiarlo y que no sea para nada llamativo que lo hagas. Pero la idea es que si la operatoria es la misma, generalmente vas a terminar analizando. Y mismo indicador de rentabilidad, si esa operación estuvo bien o estuvo mal desde el punto de vista de precio de transferencia. Van a poder cambiar los comparables, van a poder cambiar los periodos fiscales, seguramente eso suceda, pero metodología e indicador difícilmente se cambian, salvo que haya cambiado la operatoria o haya tenido una arista particular. Perfecto, gracias, Leo. Y la última, que en realidad es la más común, que en cierta forma ya lo aclaraste, es en el día a día nos pasa esta transacción que hice, o este contrato o préstamo o servicio de management que le hace una empresa a otra. ¿Está alcanzado el precio de transferencia o no? Digamos, a veces estaría bueno capaz que nos aclares, obviamente, a grandes rasgos, digamos, si por la repetición simplemente de un management fee que le cobra una sucursal a la casa matriz o viceversa, eso está automáticamente alcanzado por precio de transferencia, ¿no? Si es en repetidas No, ocasiones, sí. siempre. Todas las operaciones, o sea, lo más común es que se repitan a lo largo del tiempo. Pero aunque te toque analizarlas una sola vez, si hay una transacción, una transferencia de una empresa vinculada a otra, aplica precios de transferencia. Generalmente hay cuestiones que tocan directamente sobre el estado de resultado y que hacen al giro normal del negocio, una compra, una venta de materia prima, bienes finales, etcétera. Y hay otras que son muy puntuales, como por ejemplo una venta de un bien de uso, etcétera, que hasta son difíciles de analizar, ¿sí? Porque no hablan de rentabilidad. Y ahí, como son difíciles de analizar y como la empresa muchas veces, por más que son de empresas multinacionales y todo, muchas veces no se lo imaginan, o en el día a día, digamos, el giro del negocio hace que tengan que tomar una decisión rápida, que esas son las más difíciles de
comprobar. Entonces, mi consejo es llevar una planificación sobre las operaciones. Operación con vinculada es una operación que hay que planificar. Seguramente haya que hacerla hoy, no haya cerrado el ejercicio fiscal. Bueno, llamar a mi asesor y preguntarle, mira, me pidieron que, o tengo que salir de esta urgencia, tengo que vender este activo, no sé, me pasó con empresas pesqueras que tienen que vender o remolcadores que tienen que vender un barco, y lo venden al previa. Entonces, es muy difícil de comprobar esa operación si no se planifica bien. Operativamente hay que venderlo, hay que hacerlo porque el negocio me lo requiere, pero me meto en un berenjenal, digamos, de impuestos, un problema que puede ser potencialmente serio si no documento bien las operaciones, ¿sí? Entonces, los contratos son un aliado, las tasaciones son aliadas, toda documentación que yo pueda aportar, y mientras mayor grado de formalidad tengan, mejor. Perfecto, súper claro. No sé si alguien quiere aprovechar de hacer una consulta, Leo, si no, seguimos con Neil para que nos comente las actualizaciones de Panamá y de requisitos legales y fiscales. Adelante, Neil. Gracias, Cristian. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre las comparaciones país por país, a nivel de Centroamérica, creada desde cuándo tiene la obligación de presentar los precios de transferencia y qué operaciones deben ser grabadas. Por ejemplo, en El Salvador, esto llega en el año 2010 y tienes que presentar todas las operaciones que tengas con entidades tanto locales como extranjeras. O sea, todas, ya sean de forma individual o forma conjunta. Deben presentar una declaración a más tardar de 3 meses siguientes al cierre fiscal. O sea que si lo hicieran en diciembre, el 31 de marzo deberían presentar a más tardar su informe de precio de transferencia. ¿Sí? En el caso de Panamá, solamente se realiza cuando son operaciones con el extranjero, con partes relacionadas que en el extranjero. ¿Sí? Salvo si eres una C o una zona libre, ya que estas sí tienen acciones vinculadas dentro de Panamá, estas sí deben ser incluidas en el estudio de precio de transferencia. La fecha límite para presentar esta declaración o informe de precio de transferencia es hasta 6 meses después del cierre fiscal, que sería en este caso, en un periodo normal, el 30 de junio de cada año. En el caso de Guatemala, solamente graba al igual que Panamá, estudia las operaciones con el extranjero. Siempre que, importante mencionar esto, tanto para Panamá como Guatemala, siempre que tenga un efecto en la determinación de la base imponible del contribuyente. Se debe presentar ello en forma un informe de precio de transferencia a más tardar 3 meses siguientes al cierre fiscal. En el caso de Honduras, empieza a partir del 2014 y el estudio se hace tanto para operaciones locales y también incluye las que son aquellas empresas que están en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Deben presentar también el informe de precio de transferencia a más tardar 4 meses siguientes al cierre del periodo fiscal, si el periodo es normal, y 3 meses, y si es un periodo especial, o sea, no es decir que no cierra en diciembre, sino que cierra en marzo, tiene 3 meses para presentar este informe. Empieza a partir del 2015 y estudia tanto las operaciones locales y extranjeras, siempre que éstas se encuentren en la categoría de grandes contribuyentes nacionales o se encuentren en zonas francas. También deben cumplir con la disposición de estos estudios toda operación correlacionada que supere 1.000 salarios bases anualmente.
O sea, que no solamente son los grandes contribuyentes, la operación con partes vinculadas, local o extranjera, y supera 1.000 salarios base, entonces debes presentar el informe y tener tu estudio de precio de transferencia. En el caso de Nicaragua, entra en vigencia a partir de 2016. El estudio del informe es sobre operaciones locales y extranjeras. Siempre que esta acción o que afecte la base imponible de los impuestos, en Nicaragua no hay que presentar un informe de precio de transferencia por el momento, pero se debe tener el estudio de precio de transferencia. O sea, no haces el informe, pero sí tienes que tener el estudio. Cuando la DGI o la entidad tributaria te lo solicite. Sí, solo para... Gracias, Neil, por la presentación. Hablamos con Leo al inicio. Cuando un país toma una decisión de implementar precio de transferencia, como pueden ver acá de manera bien gráfica, básicamente todos los países adoptaron el mismo criterio, y no por nada Nicaragua, que es un país que tiene una forma de pensar diferente al resto de Centroamérica, decidió no adoptar la declaración de precio de transferencia, y en algunos casos incluyeron la parte de commodities porque el país tiene ese tipo de commodities que ofrece a mercados internacionales. Pero podemos ver que hay una consistencia de cuando un país lo adopta, el resto de los países van adoptando parte, y en gran parte lo que adoptó en este caso El Salvador como ejemplo de país que inició en Centroamérica. Adelante, Neil. Correcto, Cristian. Bueno, los métodos utilizados, como podemos observar en la gráfica, todos utilizan los 5 métodos normales, que son el método de precio comparable no controlado, que es el que más utilizado, el método del costo adicional, el método de precio de reventa, el método de partición de utilidades, más el método de la transacción. Todos utilizan estos 5 métodos para estudiar las partes vinculadas, ¿sí? En el caso de los commodities, como mencionaba Leo y también Cristian ahora, los únicos países que aceptan este método de commodity es Honduras y Costa Rica. Todos los demás, por el momento, no incluyen dentro de su legislación la utilización de este método. Cristian, ¿puedes pasar a la siguiente? Con el tema de las BEPS, que como mencionaba Leo, estas son más agresivas, te piden más información. Hasta el momento las únicas que están cumpliendo con estas acciones BEPS son Panamá, Honduras y Costa Rica. Las demás están en proceso, pero todavía no cumplen con estas acciones. Y sanciones, en el caso de El Salvador, no existe una multa específica por no cumplir con el valor de mercado, pero si ese monto, o sea, si ese monto afecta la base gradada del impuesto, te pueden aplicar multas sobre ese monto, o sea, te aplican una multa de hasta 20% sobre las contribuciones que debes de pagar por las operaciones que no cumplen con el principio de valor de mercado, ya sea porque la operación genera un gasto en exceso o porque permite subvaluar los ingresos percibidos. Además, si no presentas la declaración o el informe de precio de transferencia, te multan con un 1% del total de las operaciones. O sea, total de operaciones no es que es ingreso menos costo menos gasto, sino que el 1% del total de las operaciones. ¿Sí? Y si al momento de que te solicita la entidad fiscal el estudio de precio de transferencia no lo presentas, las multas pueden ir desde 1.000 hasta 5.000 la primera vez, y de 5.000 hasta 10.000 hasta $10.000 en caso de reincidencia. Y si no cumple con los márgenes de mercado, puede ser alcanzado por una auditoría, y obviamente lo que va a pasar ahí es que van a ver si afectaron la base imponible, y por ende vas a tener que pagar el impuesto que hayas dejado de pagar y con todos los recargos e intereses.
En Guatemala tampoco no existe una multa específica por no cumplir con el valor del mercado, pero se pueden aplicar multas hasta 100% sobre las contribuciones dejadas de pagar por las operaciones que no cumplen. O sea que si dejaste de pagar $10,000, bueno, vas a tener que pagar $10,000 más de multa por no cumplir con el precio de mercado. En el caso de Honduras, te multan por $10,000 por no aportar o aportar datos falsos, incompletos o inexactos. Y adicional, si cuando te hace la administración tributaria, hace su fiscalización con los precios de mercado, te puede poner una multa adicional por el 15% sobre ese ajuste que no corresponde a los precios de mercado. Con el tema, con Costa Rica, no existe una multa específica por no cumplir con el principio del valor del mercado, pero el incumplir total o parcialmente en el suministro de información dentro del plazo señalado por ley o reglamento conlleva una sanción equivalente al 2% de las cifras de los ingresos brutos del sujeto infractor, o sea, el 2% del ingreso total del año, y la cual no puede ser menor a 3 salarios base y a un salario máximo de 100 salarios base. Y en el caso de Nicaragua, no existe una multa específica por no cumplir el principio de valor de mercado, pero se pueden aplicar multas de hasta 25% sobre el ajuste realizado por la Administración Tributaria de los montos que considere correspondían a si se hubiera pactado con terceros. Esta será mi corta presentación y bueno, seguimos con Leo. Ay, no podía desilenciarme. Gracias, Nate. Bueno, a ver, después de todo ese contexto del que hablábamos y del contexto regional y local de cada uno de los países en Centroamérica que presentó Neil, se agrega una nueva complejidad, que es una complejidad en todos los aspectos, lo ha sido, desde la sanitaria, social y económica, hasta en este caso la parte tributaria o de precios de transferencia. La pandemia nos hizo cambiar nuestra forma de vivir directamente y lógicamente de trabajar y de movernos, ¿sí? En todos los ámbitos, y eso no escapa a las multinacionales, ¿sí? O a quienes estaban obligados para la presentación o el análisis de precio de transferencia. Entonces, la pandemia nos ha generado retos prácticos, en este caso para precios de transferencia. El COVID al ser es caracterizado como un riesgo y tiene diversas implicancias para los contribuyentes en términos de seguir operando y en términos financieros, ¿sí? Ganar clientes, perder clientes. Muchos de mis clientes dejaron de estar en el mercado, cerraron, y por otra parte tengo que pagar sueldos con un menor nivel de actividad. Bueno, un montón de aristas que obviamente tienen implicancias. Entonces la OCDE reconoce estos efectos negativos de la pandemia, sobre todo hay industrias que han sido más afectadas que otras, pero lo reconoce, y a nivel de grupo multinacional o de precios de transferencia, seguramente las de esas empresas se hayan visto afectadas. Entonces, hacia fines del año pasado, en diciembre, la OCDE, si no me equivoco el 18, la OCDE publica una especie de guías o lineamientos para los análisis que vendrán, ¿sí? Siendo 2020 el primer periodo completo del efecto de la pandemia en la mayoría de las industrias, es que hace da algunos lineamientos y los basa sobre 4 aspectos. ¿Sí? El análisis de comparabilidad. Recuerdan que cuando vimos la parte del informe de precios de transferencia, está dividido en 2 capítulos, había una parte que hay que comparar. ¿Sí? Hay que comparar precios o rentabilidades, etc. Y si cambiaron los precios, cambiaron las rentabilidades, cambiaron los volúmenes, seguramente me haya visto afectado. Entonces,
¿Qué pasa? Como no hay precedentes de esto, quizás la información histórica ya no tenga nada que ver, ¿sí? Y la mejor alternativa sea un análisis contemporáneo. Podías analizar con 3 periodos, un ejercicio fiscal tuyo con 3 periodos de o con una multiplicidad de periodos de tus comparables. Y ahora ya no tiene tanto sentido, porque en esa multiplicidad de periodos de tus comparables tienen uno malo con 2 o 4 buenos. Entonces ese efecto de la pandemia se ve atenuado, mientras mi análisis, el de la parte analizada, el de la empresa que está haciendo el informe, es de un solo año. Entonces a mí me va a dar bastante peor. Para este caso en particular de la pandemia, por ahí conviene hacer un análisis vis a vis. Si hago multiplicidad de años, que sea multiplicidad de años, tanto para la empresa que está haciendo el informe de precios como para sus comparables. Y también, si lo hago, lo puedo hacer también por un solo año, comparar año con año. Y tratar de ser lo más contemporáneo en términos de información posible. Si estoy analizando el 2020, tratar de que los comparables tengan información 2020, que hayan atravesado el mismo grado de análisis. Se supone que son comparables, van a ser. Entonces, para poder hacer este análisis de información, esto hay que plasmarlo muy, muy claramente y muy en detalle en el análisis funcional. Hay que documentar cuáles han sido las variaciones en los volúmenes de venta, los cambios en la capacidad instalada, porque muchas de las empresas están trabajando por debajo de su frontera de producción. ¿Cuáles han sido mis gastos extraordinarios? Esto no ha sido nada más que una menor actividad, sino esas empresas tuvieron que hacer importantes inversiones para que, por ejemplo, sus empleados puedan trabajar desde su casa. Conectividad, nuevos recursos informáticos, licencias de Zoom, X, esos gastos extraordinarios que fueron efectuados a causa de la pandemia, hay que registrarlos. Bueno, tener un análisis de información macroeconómica de la industria es fundamental, es decir, bueno, a mí me fue mal, sí, seguro, bueno, yo te estoy avisando a administración fiscal que tuve estos problemas, pero si nos vemos los reportes de la industria, de las cámaras de la industria a la que pertenezco, vas a ver que no soy yo el que le fue mal nada más, o sea, fuimos todos, fue este grupo de empresas, esta industria. Entonces, también, bueno, ver lo que yo tenía presupuestado o ver cómo era mi proyección en la línea del tiempo con lo que realmente fue, ¿sí? Entonces, nada, hay que documentarlo muy bien. De vuelta, la temporalidad en la información financiera, tanto de la empresa como de los comparables, el uso de comparables también con pérdidas, porque una mala palabra decir, bueno, uso un comparable que tiene pérdidas, por más que la industria pueda permitir que haya algún año con pérdidas, pero esto de que 3 años seguidos tenga pérdida no es comparable, porque una empresa con 3 años de pérdida se iría del mercado. Bueno, en este caso en particular, la pandemia ha hecho que muchas empresas se vayan del mercado y otras que la sigan peleando, entre comillas, y que a pesar de las pérdidas traten de mantenerse en el mercado. Entonces, el uso de comparables con pérdidas va cobrando algo de sentido. Bueno, y otro aspecto fundamental es particular y de qué tan normal es esa transacción a analizar. Bueno, de vuelta, eran 4 aspectos. El primero era el de la comparabilidad. El segundo es el de la pérdida y asignación de los gastos. A ver, el COVID generó caída en la demanda de productos y servicios, la falta de oferta de insumos o de productos y servicios para poder generar mi producto final, por ejemplo, tanto en logística como insumos. Hay algunas empresas que lamentablemente se fueron del mercado. Mi proveedor, tengo que salir a buscar otra. Eso que se haya frenado la rueda y volver a hacer girarla, demandó tiempo y demandó inversiones adicionales, ¿sí? Gastos extraordinarios. Entonces, hay que analizar y plasmar bien eso en los análisis de precios de transferencia. De vuelta, estos son lineamientos de la OCDE. Algunas administraciones fiscales ya se han expedido al respecto y han dicho, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde estoy yo físicamente, eso que se haya frenado la rueda y volver a hacer girarla, demandó tiempo y demandó inversiones adicionales. Entonces, hay que analizar y plasmar bien eso en los análisis de precios de transferencia. De vuelta, estos son lineamientos de la OCDE. Algunas administraciones fiscales ya se han expedido al respecto y han dicho, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde estoy yo físicamente,
la FIP ya ha emitido un documento de cuáles son las cuestiones que hay que tomar en cuenta para apoyar los resultados por el efecto de la pandemia. Que son en parte las que dijo la OCDE y en parte ha incorporado algunas cuestiones. De vuelta, algunas administraciones fiscales se han expedido, otras no, pero al ser al ser seguidoras de los lineamientos de la OCDE, se supone que tácitamente están aceptando lo que dice la OCDE. Bueno, hecho el paréntesis, otra cuestión a tener en cuenta es que se supone que no tienen pérdidas, ¿sí? Una empresa que se dedica a hacer una maquila, te dicen, bueno, tenés un contrato de manufacturing, haceme esto y vas a ganar esto adicional. Entonces van a ser tus gastos más un porcentaje de ingreso. Esas empresas de riesgo limitado se supone que trabajan por un efecto o sea, en base a proyectos o a contrataciones. No deberían tener pérdidas. Bueno, en este caso en particular, la realidad es que el contexto cambió y podrían tener pérdidas, ¿sí? Entonces, eso que era un supuesto totalmente válido, puede no serlo. Y hay que analizarlo y justificarlo, lógicamente. Se espera, obvio, que esa pérdida en una empresa de riesgos limitados no sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Por eso también hay que analizarlo. Y dejarlo plasmado y documentado en los análisis funcionales. El tercer punto del que habla en este documento de la OCDE es la asistencia gubernamental. Obviamente, desde el punto de vista económico y social, una ayuda gubernamental es buena, ¿sí? Y aplaudimos nosotros desde el tercer mundo, apoyo a aquellos gobiernos que han podido darle ayudas a las empresas a las industrias que más lo necesitan, o por lo menos a las que han podido dárselo, ¿sí? Pero desde el punto de vista impositivo o económico, si se quiere, es una distorsión de mercado, ¿sí? Y eso me genera una distorsión en mis resultados económicos, operativos, financieros, en mi balance o estado financiero, ¿sí? Entonces, al momento de hacer el análisis, como yo tengo comparables de diversos lugares, tengo que tener empresas que recibieron alguna ayuda, o si yo recibí alguna ayuda, y tratar de aislar el efecto del apoyo gubernamental en el resultado, como para que realmente continúen siendo comparables. Si no lo puedo hacer, la tendré que desechar a esa empresa y buscar otro comparable. Básicamente, hay que hacer eso, aislar el efecto, reconocer estas partidas que tienen el apoyo gubernamental o la ayuda financiera, y también evaluar el cambio en el perfil de riesgo de las empresas que recibieron esa ayuda gubernamental. Por último, la mayoría o muchos de los países aceptan los acuerdos anticipados de precios, por sus siglas en inglés es APAS. Ahora bien, los acuerdos anticipados de precios, de vuelta, tienen cláusulas, y esas cláusulas muchas veces pueden hacer que se caigan automáticamente. La realidad es que lo que dice la OCDE es que hay que tratar de mantener vigentes esos acuerdos, ¿sí? Y respetarlos y mantenerlos al máximo. Pero sin embargo, hay que revisar ciertas cuestiones, hay que ver cuándo hay que cancelar ciertas cláusulas y hay que ver si realmente se justifica o no. De vuelta, este efecto pandemia generó, digamos, dificultades prácticas de un montón de cuestiones que van mucho más allá de lo que es precio de transferencia de las multinacionales. Son cuestiones mucho más complejas. En el caso de precio de transferencia, lo que hace es que haya que repensar un poco los estudios o informes de precio de transferencia. Desde la justificación del análisis funcional, cuáles son las funciones, los activos y los riesgos, ¿sí? Que han afrontado las empresas y cómo ha repercutido todo eso en ese contexto en mis resultados económicos y por tanto en mis relaciones con mis vinculadas y operaciones con las vinculadas. Entonces, básicamente en este apartado en particular, o en este año en particular, a partir de lo que es el análisis de los ejercicios 2020, hay que tener especial cuidado. Primero, si da bien el análisis y no fue una industria afectada, bueno, no es un problema. Pero en el caso de que sí lo haya sido, tratar de documentarlo lo mejor posible y dedicarle mayor tiempo de lo que se venía dedicando en otras circunstancias al análisis, ¿sí? Tratar de
contactarme con mis asesores lo antes posible y empezar a hacer el análisis lo más pronto posible para poder documentar de la forma correcta las operaciones y los riesgos para que después avale los resultados económicos. Bueno, básicamente es eso lo que los quería poner al tanto, más allá de lo que son los precios de transferencia en sí o del concepto de precio de transferencia en sí. Quería hablarles un poco del contexto. Nada, ver Latinoamérica como lo hizo Neil, cuáles son las obligaciones, y que también tengan en cuenta este contexto actual de pandemia, ¿sí? Bueno, por mi parte los invito a hacernos las consultas que crean o que les surjan, si las tienen preparadas para ahora, porque a lo largo de la charla le fueron surgiendo y las quieren hacer, más que bienvenidas. Caso de que por ahí no les hayan surgido en este momento, pero que la maduración de este webinar después les lleve a pensar o a ver casos particulares, los invito también a que nos contacten por correo o lo vamos viendo, pero bueno, nada, justamente esto es para generar sinergias y lograr que evacuar dudas y mejorar cualquier cosa que estén haciendo. Bueno, Leo, bueno, muchas gracias. La verdad, súper interesante. Yo simplemente quiero hacer una conclusión, que es básicamente lo que estuviste comentando, al igual que Neil, que es tomar un poco conciencia de que muchos de nosotros vemos como tengo que presentar la declaración porque me lo pide el fisco. La tengo que presentar, no me importa qué es, presentarla y listo. Y a veces está bueno tomarse ese tiempo de pensar, digamos, que el informe de precio de transferencia realmente sea útil para toma de decisiones o ver si no se está yendo por el camino correcto, si hay algún contrato que está teniendo un efecto impositivo, capaz a nivel global, lo que sea. Son ejemplos que estoy dando, pero sí está bueno ver el informe con ojo crítico y más en este contexto de COVID, que muchos de esos parámetros que hasta 2019 venían siendo de una forma, muy probablemente hayan modificado. Entonces, la idea también es, como decía Leo, un poco tomar conciencia de, digamos, de la importancia que tiene esto en las empresas vinculadas y, a su vez, que nos generen preguntas que están bien que surjan, porque para muchos de nosotros esto es nuevo o nunca lo vieron a este nivel de detalle. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahora. Si no, nos pueden escribir tanto al correo mío como de Diego como de Leo, después se los compartimos. Y si alguien quiere exponer la consulta ahora, adelante, encienda su micrófono y lo escuchamos. ¿Ningún valiente? Yo sé qué consultas hay. ¿Hay en DESFI de algún país que quiera hacer una consulta? Cristian, ¿me escuchás? Sí, Alfredo, ¿cómo estás? Hola a todos. Los tengo que felicitar. Muy buena exposición todos. Y creo que se están haciendo las cosas como corresponde, que es en este caso la dificultad que existe en materia tributaria de coordinar los distintos países. Los felicito a todos. Me encanta que se desarrollen estas cosas y es bueno la interacción entre cada uno de los países de Centroamérica. Así que felicidades a todos y bueno, espero que esto les resulte y que las consultas las hagan, por supuesto, a Diego, a Cristian, al que fuere, y por supuesto, SFAI está siempre detrás de todos ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Alfredo, por estar presente y por apoyarnos. Así que bueno, si nadie tiene consultas y capaz es tímido para hacerla por aquí, nos puede escribir y con gusto se las aclaramos. Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Hasta Chao, luego. hasta luego. Muchas gracias. Que tengan Muchas buenas gracias tardes o por noches, sus depende del país. enseñanzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo Hasta muy luego. bonito. Gracias. Bye.
Bueno, Cristian, yo creo que no debe haber consultas. Si las hubiera, nada, me las transmiten. Pienso que estuvo bien. Sí, sí, no, estuvo súper bien. Creo que lo encaraste súper bien, de algo súper, digamos, súper hablable. Nada, trataste de no entrar en tecnicismo porque obviamente Sí, sí, no, si entras ahí, a los 10 minutos había 3 personas. tal cual. Así que bueno, nada, ahí el último que participó fue Alfredo, que es el director de Santa Fe, así que fue súper importante Ok. que te presente, que esté presente para saber que realmente hay alguien, digamos que Casín le puede brindar este servicio a la región, Está. y que haya estado presente es importante. En general, él obviamente él tiene ya 80 y pico de años y es el Ah, director, el board of director y demás, pero es la cara visible de todo, es global, o sea, es la cara visible para todos y después cada región tiene el suyo, así que haya estado presente es súper importante. bueno, Así que bueno, bueno, yo más que dale. agradecido, Leo, estuvo súper interesante para mí también, había cosas que que yo no sabía, la verdad. Nada, nada, está Así que bien. a mí también me vino bien. Bueno, bueno, Así que bueno, Cristian. Nada, listo. esperemos que surjan nuevos trabajos y bueno, nada, que podamos quedar bien con los distintos clientes. Ojalá, ese es el real principal fin. Pero bueno, Dale. depende de las consultas y ojalá que sí. La idea es Bueno, que salga uno para toda la región y eso sería un golazo. claro. Bueno, bueno. Bueno, a disposición. Te Listo. mando un Mil abrazo, que gracias andes por bien. todo. Un abrazo, Adiós. dale. Chau, Chau, chau. chau.